APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Cuyas kamasikuna alisamos kakapaichi, kaimi kapan bajo un mismo sol. Sumak ya rikupasu. Maypita ñuqapa mama ñuqata yasan imata mikurinchi? Ñuka ushi ñaña kamllaguta kamllanachu ishalawta shuy. Mishki asna. Mi nombre es Juan Manuel Novoa y tengo 71 años. Yo empecé desde que tenía 9 años que estaba en la escuela. Ya tocaba en horas sociales, yo ya tocaba, pero así nomás, chaupi chaupi, porque todavía era guambra. Y antes como todos los eventos, así, cumpleaños, santos, hacían a pura guitarra era ahí. Nada de como es ahora tanta cosa, o sea, puro guitarra era ahí. Con la guitarra y el cajón, los mayores. Ahí era el finado Ojitos, que le decían, un hermano que se llama todavía José Palacios, el papá de la señora Beatriz, que es José. Ellos eran los mayores que tocaban para que bailen luz. Y ahí era yo ojo viendo, paradito ahí ojo. Yo vi a los mayores que tocaban, que ponían las posturas, y yo corriendo iba a vuelta a mi casa para ver, a ver si puedo. No podía, pero yo ahí necio, porque me gustaba. Eso sí me gustó a mí y yo decía, tengo que aprender. Y así piti, 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 y afidando. Mi tía, que se llamaba Evdosia Novoa, tenía un saloncito, estanco que decíamos antes. Y ahí tocaban los mayores, y yo guambra todavía. Claro que era prohibido para el salón para los niños, pero como era mi tía, y yo entraba y de lejitos era viendo. Y sabía estar yo presente. Lo que los mayores bailaban, todo, yo veía lo que bailaban. Yo primero aprendí los sanjuanitos. Pobre, aprendí con ese, ¿verdad? Marujita, marujita, yo te canto en tu ventana, para que sepas que eso. Marujita de mi vida, por tu piel, por tu candor, sigue subiendo mi corazón. Porque para aprender es más fácil tocar los sanjuanitos o los albazos, porque antes las bombas poco existía, vea, además eran los albazos. Tres grupos formamos, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. En el 2000, ahí ya estábamos más o menos, porque ahí vinieron unos de Tapiapama también, ya teníamos la guitarra eléctrica, ya teníamos amplificación, todo ya teníamos. Cada cual llevaba su instrumento, ya teníamos. Pero solo tocábamos, pero había un cantante, por ejemplo, había el Galo, él seguía primera y yo seguía segunda. Con él sí cantábamos bien, con el Galo Aguas. Yo con este Dorial me llegué a comprar, ese Dorial tocaba el acordeón, pero bien tocado. Yo con mi guitarra, que era esta, ¿dónde nos llevaban, vea? Hacia años viejos, así, nos llevaban, porque se tocaba bien el acordeón, oiga. Ya cada un mes, 2 meses, así nos veían que íbamos a tocar. A San Isidro nos fuimos 2 veces, y así.
aquí a las haciendas, vamos aquí, que nosotros nos llevaban. Comenzaban con tanto, qué lindo, comenzábamos 2 meses, después ya no iba uno, pues ya no iba 8, y así piti se iba. Y no llegamos así a hacernos un grupo, pero como yo pensaba. Yo dije, no me meto más solito, me de morir más bien, sin meterme a nada. Había juventud que sabían las rancheras y juventud como yo, por ejemplo, los pasillos. Quedábamos los serenos a la serenata a las novias, que era lo más lindo. Para todo hay que tener sentido, tan cantarles música, cosas que les agrade, y a los días estén sonriendo, si venga mi hijo y abrazo. Algunos eran racionales los papás. Otras vueltas salían a cosetear con palo. Y a la gente que sabíamos que coseteaban, les amarrábamos la puesta con alambre o con soga. Entonces ya se levantaban como no, la puesta estaba amarrada, y ahí dentro nos hablaban. Ellos ahí dentro cantando, hablando, nosotros dale la guitarra. Somos parte de África. Entonces, donde hay bomba, hay gusto. Entonces tenemos que esa parte siempre ser un ambiente alegre. Entonces para mí es un orgullo ser, qué lindo ser lo que uno es, pues. Al recordar da gusto y pena. Parece que se va a retroceder y se va a llegar de vuelta a ese tiempo. Todo era alegre, todo había alegría con la guitarra y se cantaba lo que a uno le gustaba. Si era de bailar, se cantaba de bailar, si se tocaba de bailar, si era de oír así entre amigos, de los pasillos, boleros, lo que sea. Ahora en cambio se va a tomar, ¿a qué? Estás oyendo cosas que no se debe oír, esas músicas que ahora cantan. Entonces, ¿qué va a igualar el tiempo de antes de nuestra juventud con ahora? Ni para... Me gusta. Ucha shamu yushigun, kamja kanyamari. Shamu ñanapawe. Ucha shamu yajita. Mishki kamyago, ñuqaqa kamyata tawriwan alikachini. Ishkay tawri shululunda ashtawan yali alimi kan. Ñuqa mamita shinanirka. Shinapachama yajita, shinapachama. Kunkush mali. Alicho. Ari. Ñuqapash malisha. En la provincia de Sucumbíos, en Lago Agrio, en el sector conocido como Vía El Guanta, junto al río Aguarico, las actividades petroleras iniciaron hace más de 3 décadas. En ese entonces, sin consulta previa ni conocimiento alguno por parte de las comunidades indígenas quichuas y cofán asentadas en ese territorio. Hoy en día la actividad continúa y las comunidades denuncian estar gravemente afectadas por la contaminación y la falta de proyectos de desarrollo ni compensación social. Hablando de contaminación, anteriormente Chevron, que es el Texaco, lo dejó contaminando esa zona que es Triunfo, Sinchiurco, Pisuricanque. Todas las plataformas que están encabezados está hacia la comunidad cofandureno. Con la llegada de los colonos al sector, la población se ha incrementado. Se estima hoy habitan más de 5.000 personas distribuidas en 40 comunidades. Esta población tiene muchas necesidades y reclaman atención gubernamental, una vía, puentes, agua potable, una escuela, proyectos de fomento productivo, remediación ambiental y reparación cultural y social. En este lugar pues, estamos escasos de trabajo, estamos escasos de un subcentro, porque casi la mayoría de la gente está falleciendo con el cáncer. Por ahí salen granos que no se puede curar breve y tenemos que gastar para poder curar. Porque mi hijo le pegó un grano así en el pie
Yo tuve que por ahí hacer más remedios caseros y así le tuve que matarle ese virus que no le... Pasó casi un año y ya estaba con eso. Y más me daba miedo que le coge el cáncer también. Entonces dije, no, pues voy a hacer el remedio casero y le hice y con eso lo curé. Sí, eso es lo que aquí pasamos, eso, no tenemos nada, pues, un subcentro por lo menos. Aquí tenemos que cubrirles al pueblo, a la Guagri. El sector de la vía El Guanta es uno de los mayores productores de petróleo del país con más de 90 pozos petroleros. Las comunidades han denunciado el ingreso de 3 nuevas plataformas y aunque el gobierno central, en convenio con el gobierno provincial de Sucumbíos, ofrecieron a las comunidades la construcción de la vía y los puentes, las comunidades necesitan garantías. Piden además se aplique un sensible proceso de socialización y participación de los habitantes en las decisiones que se tomen, debido al grave impacto que sufren. Por eso yo creo que las organizaciones, las comunas, deben ser un poco más severos, más fuertes en resistir, en llevar un proceso de diálogo y de pronto a llegar a acuerdos que puedan generar un impacto. Yo personalmente creo que no se debería llegar a acuerdos porque ya parte de todo lo que existe allá, en cuestiones de explotación petrolera, y que no ha habido ninguna retribución, no se debería seguir afectando más a los territorios. Usted sabrá que los pueblos indígenas, nosotros no somos agricultores, o sea, no vivimos de la agricultura, básicamente. Hacemos una agricultura básica de sobrevivencia, pero no de producción para sobrevivir económicamente de una agricultura. Y nuestros territorios no están como para sostener una agricultura de monocultivo que sirva para el mercado. Por lo tanto, creo que los impactos petroleros que se generan dentro del territorio mayoritariamente acarrean a una crisis económica comunitaria, porque se afecta seriamente las aguas, se afecta seriamente los bosques, se afecta seriamente la fauna que existe, del cual se aprovecha todos los días para sobrevivir dentro del territorio. Por lo tanto, considero que las organizaciones, al menos nosotros acá como CONAQUICE, en el marco de esta nueva ronda, tendremos que conversar con las empresas y tendremos que tener un planteamiento absolutamente serio. Las obras de infraestructura para las comunidades afectadas no lo son todo. Existe un problema mayor que la falta de obras. Las comunidades quichua y cofán originarias de estos territorios están en un laberinto sin salida. El impacto petrolero no solo está afectando al medio ambiente, sino a la armónica forma de vida de las comunidades. Está dañando seres humanos y su forma de ser y estar en el mundo, sus culturas. ¿Quién reparará esto? Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari bas mari kanga was bianu nam yang ri jaga amok doin Taki kunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinlliyachipasmi. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Hakumi kushun hito. Nyuka tamjapi kachita churan kamanga. Nyustauka taurita majaripay. Acha yakuan taurita mayarisha nacho papako. Ari ushi.
es uno de los animales más integrados a las familias en los pueblos originarios norandinos. El cuye está muy asociado a la vida privada de los hogares quichuas. Por eso es normal que en las casas tradicionales el cuye vive en el centro del hogar y alrededor de la tulpa o cocina. Ñukanchika kuyigutaka pampa jiwakukunata chapuchapukukunata karashpami viñachipanchik. Chay jiwakukunatapish riqsinami kapanchik, paykunama karankapaka ama Vista ranachishpa wañuchun. Ñukanchik abuelakunawanka pakta kuyigukunaka kawsarka, chayllapita puñushpa kuyi chay wiwakukunami ima nanaykuna shamukpish paykunaka tandachishpa paykuna pallashpa paykunarami punda wañun kashka. Duñukunaka ashtawan shinchilla alilla paranakунllami kashka na ñapash irkiyashpa. En las familias, el cuidado de este tímido y sensible animalito está a cargo de la mujer y de los niños. Su crianza está reservada para la alimentación y la medicina tradicional. La limpia del cuye es una reconocida y sorprendente herramienta de diagnóstico médico. Shuk tulpukunata ña rurashka kuyikuna tiyapannachu. Chay kuyikukunaka ña musuripan ñukanchipaka imashtimi kay hampinkapa qhari kaqpika qhari kuyiwa, warmi kaqpika warmi kuyiwa, wawakunapa wawa kuyiwa. Chayka chaypanmi kuyikunaka shuk kuyikuna kapan. Mana chayllata kanchu mayqa unkukuna kay hampipa rinqa nishpami paykunaka wasimantami aklamupan ña apashpa shamun chay kuyikunaka kanami kapan sano kuyikuna na unkushkachu kanakan kuyikunaka. El cuye es usado desde épocas inmemoriales para diagnosticar enfermedades, así como lo hacen en las máquinas modernas que realizan radiografías y tomografías. A este uso en la medicina tradicional se le conoce como sobada, pasada o limpia del cuye. Kuyikuta hapinchik, ña paykunata ña pichanchik, cuerputa ña tukuyllata mana nana huparstalla pichanchik tukuylla pay unkukunaka mana yachanchu ima nanatalla charinchitaka mana yachan. Umamanta chakikaman makikuna tukutiyashka pichashpa ña chaypimi ña pallapan tukuylla ima nanaykunata pay pallashpa tandachishpa pallashpami kuyikuka wañupan. Kanllamami llukshigripanchik. Imalla nanaykunata charishkanki chaytami rikushpa kagripanchik. Chaykupi tiyaripa rikupankapa ña aliguta charishpa rikunkapa. Kaypimi rikugripanchik. Chay rikushkakutaka tukuyllakuta anutapankichik. A través del cuye se puede ver qué pasa en el cerebro, la columna, el corazón, la garganta, el estómago, vías urinarias, riñones y articulaciones. Después de la limpia, el cuerpo del cuye ofrece imágenes que el yachak lee. Así obtiene la información sobre la enfermedad que afecta al paciente. Wakin kuy nayapa nina nanayta charikpika parapami kuti ninanta nanayta usashka aparishka kakpika ñakuti ña 5 minutos ña wañuncha ñapash paypa nanay paykunapa cuerpo nanaymantaka chay ratullatami wakin nanaykunataka ña pallashpaka lado chihun ña rikuchin ña ancho chihun chaypi ña rikuchin kaytami hampirishpa katinanishpa. Urmashkami kanki kaypika rikuy puka kapan chaytapas churapa. Chaypi chunana. Rikuy puka kan. Chaypika chitakashka jiwakunataka kay kungiripika churapanki watapanki porque yawariyashkami kapan. Chay umapaka kaykunami ñakuti musuripan shinallata kaytaka riqsipankichu verbena nishpa rimapanchik riqsipankichu. Shinallata shuk jiwaku tiyapan Juana Yuyu nishka. Churapalla Juana Yuyu. Chaypika shuk yuyuragumi tiyan shinallata ataku nishpa rimapanchik. Churapay turunquilta churapay.
Tukuy tanta chispa takashpa, chitakashka chi monto manta ashalagota hapishpa kunuchishpa, distemplado gota rurashpa, kuirpitaka kakuchipaichi. Este sistema funciona al parecer de dos formas. Una es que los malestares del paciente se transportan al organismo del animal, produciéndose alivio o la cura para el enfermo. La otra es que, habiéndose obtenido una excelente radiografía, esta facilita ubicar la enfermedad y así establecer un tratamiento eficaz. Ali to kori hong nik pisam kan ti konong hambi mata sina manda pun hambi kana mas kismasina watarina mani punti konata rope gan sina ti ali to kori pun kan sina ni kanya sina alto kupsia Ushana kuna taka nyukanshi rikushpa yana pashpa katinch muaki kuna kamishu hambi kuna pacha mozoring mishu kuna pacha runa kuna mozoring chai kapai kuna wambashmi yana parishpa jakana honchi. En el Ecuador se viven momentos de trascendental importancia para los medios de comunicación comunitarios. Desde que el presidente Moreno inició su mandato en mayo de 2017, los medios privados de comunicación exigen reformas a la Ley Orgánica de Comunicación pidiendo ventajas y garantías para su sector. Ante este panorama, el sector comunitario ha debido organizarse e iniciar varias acciones para visibilizar la desigualdad, la falta de acceso a los medios de comunicación y la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la comunicación. La Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios es una articulación de nuevos medios comunitarios y organizaciones sociales de mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y barriales. Son 13 organizaciones con 13 medios comunitarios de todo el país, creada para ser la voz del sector comunitario en el contexto de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y a la espera de resultados del Concurso Nacional de Frecuencias de Radio y Televisión abierto en 2016. Junto a otras 25 instituciones nacionales e internacionales como la CONAIE, CORAPE, ALER, docentes de la Universidad Central, entre otras, han realizado varias reuniones para compartir experiencias, socializar el panorama político en el contexto de las reformas a la Ley de Comunicación y especialmente para elaborar una propuesta de ley desde el sector comunitario. Pensando que una reforma de ley orgánica de comunicación no puede darse sin la participación del sector comunitario, se elaboró una propuesta de reforma que contiene los puntos clave para garantizar la igualdad, la democratización de la comunicación y el fomento de los medios comunitarios en el Ecuador, cosa que es mandatoria en la Constitución. Esta propuesta ya fue entregada a la Asamblea Nacional y se espera su análisis. Soy Jacqueline Gallegos de Afrocomunicaciones. Por la desconcentración y redistribución del espectro radioeléctrico, medios comunitarios ya. Soy Darío Robinson de la calle Habla de Esmeraldas. Para que se cumplan las verdaderas acciones afirmativas en pro de las organizaciones comunitarias, medios comunitarios ya. Hola, soy Juanita Francis del colectivo Mujeres de Asfalto y una de las demandas de las organizaciones sociales es el Fondo de Fomento para la Sostenibilidad de los Medios Comunitarios. Medios comunitarios ya.
Soy Roberto Chávez del Churo Comunicación y exigimos el 20% de publicidad estatal en los medios comunitarios. Medios comunitarios ya. Soy Magali Valdés, somos del Movimiento Juvenil Contracorriente de Riobamba, de la radio comunitaria 11 grados, por una justa redistribución de frecuencias y el 34% a los medios comunitarios ya. Los derechos colectivos nos facultan la adjudicación de frecuencias de manera directa sin concursos. Exigimos medios comunitarios para pueblos y nacionalidades afrodescendientes y montubios ya. Medios comunitarios ya. La mayoría de organizaciones de la coalición participaron de forma autogestionada, autónoma y organizada en el concurso de frecuencias abierto en 2016, con el fin de obtener una concesión para un medio comunitario de señal abierta, ya que estas organizaciones no han podido acceder a las frecuencias de radio y televisión. Recientemente, la Contraloría General del Estado ecuatoriano terminó la evaluación del concurso de frecuencias a 2 años su inicio, evaluación solicitada por sospechas de irregularidades en el proceso. Finalizada la evaluación, la Contraloría sugiere la anulación del concurso, cosa que nuevamente niega el acceso de los sectores comunitarios a un medio de comunicación. La coalición propició entonces reuniones con asambleístas, autoridades de gobierno, ruedas de prensa y diálogos abiertos para hacer escuchar su opinión, planteando propuestas, exigiendo el cumplimiento de la ley, explicando cómo la anulación del concurso de frecuencias perjudicará al sector comunitario. El equipo de trabajo, liderado por la Secretaría de Comunicación, tomó muy en cuenta sus planteamientos y precisamente en el proyecto de reformas se respetan todo lo que ha sido conquista desde el sector comunitario. Tenemos nosotros medios que tenemos que devolver. Si tenemos que devolver, ustedes serán los primeros en recibirlo. Y las frecuencias, estoy de acuerdo, que han sido incautadas por el gobierno, las primeras personas que deberían recibirlas son ustedes. Nosotros tenemos que devolver esas frecuencias y lo vamos a hacer y hay la decisión del presidente de hacerlo. Pero está agendado en la carpeta del señor presidente una reunión con ustedes. Sí nos gustaría ver el mecanismo de establecer una mesa de trabajo permanente de este sector comunitario juntamente con la SECOM, pero que este sector comunitario vea y tenga la posibilidad de una reunión con el presidente de la República. Así como ha tenido la posibilidad de recibir, ¿no es cierto?, a los medios privados, que también nos pueda recibir y que podamos encaminar esta relación que nos está diciendo de las puertas abiertas. Entonces, quedamos tomadas las palabras, le voy a entregar este mandato que hemos nosotros trabajado y que podamos ahí continuar. Muchas gracias, Pablo. Gracias por permitirnos nosotros tomar su propuesta como un eje también fundamental para poder hablar de una democracia en la comunicación. Y esperemos que estos años en donde se han violentado los derechos sea solamente un mal capítulo del Ecuador. Tenemos que identificar plenamente quiénes son los adjudicatarios de estas frecuencias para garantizar que los medios comunitarios efectivamente tengan ese 34% que en ningún momento ha estado en discusión, ni mucho más aún en regresión de sus derechos. Estamos absolutamente comprometidos en el hecho de que los medios comunitarios necesitan acciones afirmativas por ser sectores históricamente excluidos. En estos momentos, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra analizando las propuestas de los diferentes sectores del país y por eso todos los miembros de la coalición han pedido audiencia a la Asamblea. Hasta ahora han sido llamados a comparecer tan solo 4 colectivos.
La comunicación es un derecho universal amparado por la ley y por las convenciones internacionales, derecho que por ahora en el Ecuador no se están cumpliendo. Por eso la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación deben ir dirigidas a garantizar su cumplimiento. Señoras y señores asambleístas, la sociedad nacional se encuentra a la espera de políticas públicas adecuadas para la creación y el fortalecimiento de medios comunitarios. Chayka ushiu, ñami ñukanchimikunaka. Ñukapa mamitawan rantina kuskaman rishpaka kay hilluta randinchik. Taurita kamllawan. Kay mikunakunaka ninan alipachami kan, mamitaman wallana kanchinachu? Kawsarishpallapish mikushun. Kikin mari hillu kanki. Ñapas pacha tukurirka, ñakutin tigramupashun astawan rikuchikunawan, shuk punchakaman. Uyayaylla warmisa, uyayaylla harisa, uyayaylla pachaputi, uyayaylla, uyayaylla.